Amigos, bienvenidos. Un verdadero placer acompañarlos nuevamente. En esta oportunidad a mi lado se encuentra el doctor Alexander Blanco, quien es el inspector del trabajo del Estado de Aragua. ¿Cómo está, Alexander? Un placer tenerlo acá con nosotros el día de hoy. Gracias, licenciada. Para mí es un honor y de verdad te agradezco el espacio que me está dando para que la colectividad aragüeña me pueda conocer, pueda entender de que el impulso del desarrollo del ministerio es un impulso colectivo. Pueblo, gobierno, institución y el soberano somos los que vamos a poder ayudar a que exista una paz laboral en el Estado de Aragua. Alexander, tienes poco más de 2 meses a cargo de la Inspectoría del Trabajo y me imagino que ya has tenido tiempo de hacer un balance general de la situación. Quisiera saber si hasta la fecha ya tienes puntualizado ya cuáles son los aspectos en los que te debería potenciar o trabajar para mejorar esta instancia, esta institución. Sí, yo recibí el cargo el 19 de noviembre del 2015. Existe ciertos aspectos que estoy atacando. A partir de hoy se inicia el plan de vigencia de la mora que existe dentro de la Inspectoría del año 2006. Se van a atacar ahorita todas aquellas decisiones en la parte de reenganche que existe dentro de la Inspectoría para realizar esas decisiones que están en mora y darle una respuesta a esa colectividad que está esperando esas decisiones que puedan ser factibles para la esperanza y para proteger el derecho laboral de los trabajadores. Ahora, una cosa que tú me comentabas hace un rato era el tema de la corrupción, que para ti el atacar la corrupción se ha convertido en una prioridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le das precisamente a las personas tomando en cuenta que no hay corrupción, sino hay un corruptor también? Entonces, y que tiene que ser un trabajo conjunto de todos los entes de la sociedad. Sí, el trabajo tiene que ser conjunto. Yo insisto a la población de que aquellos funcionarios, si hubiese un acto de corrupción dentro de las instalaciones de la Inspectoría o fuera de las instalaciones de la Inspectoría, denunciar a estos funcionarios con el sentido de coadyugar, ser corresponsable en este flagelo que impulsan a que la gente cree un vacío dentro de esta institución y me ayuden a mí en mi gestión, que la única sana intención es ayudar, colaborar y hacer que este país, mediante la revolución, mediante los sistemas socialistas y mediante el legado del comandante Chávez, pueda elevarse a una máxima expresión en la parte social. Ahora hablamos del tema de la institucionalidad, que en este momento es tan importante reforzarlo. Sí. Muchas veces el trabajador o las personas desconocen primero cuáles son las competencias exactas que tiene la inspectoría, cuáles son esos procedimientos que puede canalizar a través de esta instancia. Quisiera que aclararas un poco eso porque existe confusión al respecto. Sí, lo he dicho siempre, es una bandera que yo llevo, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y hemos tratado de llevar conocimientos tanto a la parte sindical como a la parte patronal en lo que corresponde a la inspectoría. La inspectoría establece competencia directa de reenganche, calificaciones, cuando hay un despido injustificado, cuando hay un despido justificado, lo que es la parte de la convención colectiva, cuando el patrono con el trabajador se sientan a discutir sus convenciones colectivas, sus luchas sociales, la cual va a estar plasmada en esa convención colectiva. También existe la parte de reclamo. Cuando a ti no te cancelan un salario digno, cuando a ti no te cancelan algo ya estipulado en una convención colectiva o en un contrato, tú puedes ir ante las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo, vas a ser atendido por la Procuraduría, que el procurador es el que defiende los derechos de los trabajadores, y se inicia el proceso dentro de la Inspectoría, la cual establece la parte de pruebas. Es una parte donde vamos a existir con el derecho probatorio, donde se van a extralimitar las acciones para llegar a la búsqueda de la verdad. Siempre en base a la búsqueda de la verdad. Pero lo importante es que la gente acuda y le dé ese voto de confianza, como tú decías muy bien, a la Inspectoría del Trabajo, sí, para que siga los canales regulares y quizás no desista en el procedimiento, ¿no? Sí, es importante que no desista, que terminen de creer en el Ministerio del Trabajo, porque somos la entidad que le va a garantizar el derecho de los trabajadores y el derecho también al patrono, porque el patrono también tiene derecho y los trabajadores también tienen derecho. Y nosotros como Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo tenemos la competencia para tratar de conciliar en cualquier situación que se esté vulnerando el derecho laboral. Ahora, Alexander, existe un tema en
las empresas en este momento, en las industrias, que por falta de materia prima o por otros factores, la empresa se ha visto en la necesidad de hacer recortes, ajustes de personal o incluso cerrar sus puertas. ¿Cuál es el estatus del trabajador en este caso? ¿Cuál es el seguimiento que le hace la inspectoría cuando sucede esta situación? Sí, la Inspectoría del Trabajo tiene una unidad de supervisión de cuando existen o alguna alerta de esa situación de por falta de materia prima. La Inspectoría va hasta la entidad del trabajo para corroborar, ¿sí?, si esta situación es cierta o no, para canalizar, de tratar de buscar la ayuda pertinente tanto al patrono como la del trabajador, con el ánimo de preservar siempre el puesto de trabajo por encima de todos los trabajadores. Ahora, hay un aspecto bastante comentado por distintos organismos de la sociedad, que es el tema de la movilidad laboral. Digamos que hay sectores como Fede Cámaras, con industria y otras instituciones que tienen cierta recelo acerca del tema de la movilidad. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cómo debería entenderse? Primero el patrono, cómo debe entender correctamente la inamovilidad laboral, y cómo la debe entender también el trabajador, porque también es un asunto de responsabilidad que él debe asumir con esto. Sí, la inamovilidad laboral primero es un decreto, ahorita se va a convertir en ley, primero muy acertado por el gobierno nacional. La intención es buscar proteger el puesto laboral, el salario digno, y no tanto del trabajador, sino de la familia, porque ese trabajador conlleva a un núcleo familiar, conlleva tanto al hijo, a la madre, en el caso del padre que sea trabajador, o la madre soltera que sea trabajadora, conlleva al vínculo familiar de sus progenitores, y la unidad establece esa protección al trabajador. Hace la salvación de que si el trabajador comete alguna falta dentro de esa inamovilidad laboral, el patrono tiene las instancias para realizar cualquier actividad y pedir, en caso de que haya alguna falta cometida ante la norma, su retiro justificado ante la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo es la que va a decidir si existe elemento o no para justificar un retiro o un despido justificado dentro de la relación laboral entre el patrono y el trabajador. Pero la inamovilidad es un hecho social, es un hecho la cual busca proteger el salario y la dignidad del trabajador. Ahora, el tema de la Ley Orgánica del Trabajo ha sido bastante comentado, ha estado en voz de la opinión pública, porque el oficialismo ha afirmado que la oposición, sectores de oposición, pretenden derogar esta ley, este instrumento legal. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y si consideras que es necesario hacer algún tipo de revisión acerca de la ley, hacer algún tipo de mejora, o tal como está concebida, pues debe seguir funcionando. Sí, los diputados de oposición, yo lo vi, es público y notorio, creo que la mayoría de los venezolanos vimos cuando ellos dijeron que iban a derogar esta ley. Creo que no la tienen tan fácil, porque ahorita el momento es político legal, te lo comentaba hace rato, las luchas políticas se convierten en ley, y eso fue una lucha política de los trabajadores de la Casa Obrera que la dieron en el 2012, la cual su resultado fue la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras, vigente en el 2012, firmada por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. De derogarla creo imposible, hay mecanismos legales que hacen blindar esta ley orgánica. Y la parte política, nuestro pueblo no va a dejar que nos quiten una lucha social ganada. Entonces yo impulso una lucha de que la ley orgánica del trabajo es para los trabajadores, preserva el derecho de los trabajadores, y son los trabajadores quienes deciden mejorarla, porque nunca la vamos a derogar. Si hay algún detalle dentro de la ley, si hay algún ajuste, es la parte de la base obrera, porque solo el obrero puede determinar si su ley orgánica del trabajo está siendo efectiva o no. Y para eso tienen los mecanismos dentro de la Asamblea Nacional y dentro de la Asamblea Legislativa, que podemos llevar propuestas para la mejora en caso de que la clase obrera tenga bien que exista alguna mejora. Pero para mí la ley orgánica está vigente más que nunca. Unidos con el gobierno nacional vamos a protegerla en cualquier espacio, sea el político, sea legal, sea en la vanguardia, sea en la retaguardia, siempre, por lo menos la parte de la Inspectoría del Trabajo, siempre vamos a apoyar la Ley Orgánica del Trabajo aquí y en cualquier espacio que exista. Ahora, Alexander,
Las personas que presentan algún tipo de situación dentro de sus puestos de trabajo y tienen dudas o tienen temores de ir hacia la inspectoría porque no creen en la institucionalidad, ¿qué les dirías a esas personas? Y precisamente uno de los aspectos de rescatar que tú nos comentabas hace rato era la cercanía que tú tienes con la colectividad. Sí. Entonces ese llamado. Esa es una de las acciones de mi gestión y es un mandato del ministro Osvaldo, que el ministerio tiene que ir a las entidades, el ministerio tiene que ir hacia los trabajadores. La inspectoría va a ir, ya he estado visitando diferentes entidades, a llevar conocimiento, a dar ese impulso de que tienen un Ministerio del Trabajo, tienen un Ministerio del Trabajo para ustedes, para los trabajadores, para el patrono, para conllevar esa paz laboral, y el ministerio, conjuntamente con el soberano, gobierno y pueblo, vamos a luchar para tratar de mantener la paz laboral en Aragua, en el marco de la norma. Alexander, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te extendemos la invitación para una próxima oportunidad. A ustedes también por acompañarnos de nuevo. Y recuerden que para estar bien informados, solo deben seguirnos a través de Twitter, Facebook e Instagram en El Siglo con B. Soy Gabriela Lugo y nos vemos en una próxima oportunidad.